Hola amigos, ¿qué es lo más importante? ¿El resultado de creación, o sea, la obra que se hace al final, o el proceso? Es decir, cómo se fue creada la obra, de qué modo. Hay quien dice que no importa cómo se fue creado, del natural o de foto o como sea, lo importante es que ha salido bien. Esto es cierto solamente parcialmente, porque en primer lugar tenemos que tener en cuenta lo más importante, el proceso más importante del universo, que es el desarrollo evolutivo, desarrollo de capacidad de pensar, sentir y crear. Es decir, si la obra o proceso de la obra se ha hecho una aportación real, no una aportación denominativa, que se han denominado, que han dicho que alguien ha hecho esto y eso es importante. No, la aportación tiene que ser real. Entonces, si esto se hace, la aportación real a la evolución, al proceso evolutivo de capacidad humana de pensar, sentir y crear, entonces eso está bien. Entonces, si esta obra fue creada a base de un esfuerzo mental real, un esfuerzo de la sensibilidad bastante desarrollada, y por supuesto con el trabajo y el tiempo que se fue gastado para esta creación, entonces eso está bien. Ahora, si eso fue una imitación de cualquier manera, una imitación sobre todo se refiere cuando las capacidades humanas del propio artista o de cualquier persona se sustituyen por las tecnologías, porque las tecnologías, lo ideal, lo que tienen que hacer es ampliar las capacidades humanas. Por ejemplo, el ser humano no puede volar, pero inventa el avión y así puede volar con el avión. Pero tenemos otras muchas cualidades, sobre todo la más importante es pensar, sentir y crear, y no podemos sustituir. No tenemos por qué sustituir esas capacidades. Lo más importante para el ser humano y para la sociedad humana en general es el desarrollo evolutivo, es decir, desarrollo intelectual, desarrollo de la sensibilidad y desarrollo de capacidad de crear. Entonces, como hemos hablado antes, si el proceso que se hace por una persona o por la sociedad humana está incorporado en el proceso evolutivo, entonces sí que se hace una aportación a ese proceso y la gente evoluciona. Por lo tanto, es muy importante cómo se fue creada la obra, porque ya hablando de un ejemplo concreto, si se coge una foto y si se coge un proyector y una persona con muy pocos estudios, digamos, en plan de estudios de pintura y dibujo, o a lo mejor con ningún estudio, pero con cuidado está proyectando esta imagen y poquito a poco está haciendo, digamos, el entorno de cada objeto que está sobre esta foto, luego está rellenando con colores poquito a poco y al final puede salir una imagen muy interesante, hasta bonita. Y si se repite varias veces así, pues también se mejora, digamos, el modo de esta imitación de creación. Es decir, que esto puede ser interesante, incluso bonito, pero esto no es el camino de la evolución. Es un camino equivocado. ¿Por qué equivocado? Porque la tecnología, en este caso, sustituye en gran parte la capacidad humana.
Es decir, que una foto que fue hecha con una cámara ya ha seleccionado algo de la realidad, o sea, la realidad era filtrada no por cerebro humano, sino por una cámara. Es decir, que los colores se han transformado de una manera determinada según las cualidades de la cámara. La cámara se ha hecho la transformación de la escala de las luces, a escala de las luces de los colores de la paleta, de las pinturas, ¿no? De blanco a negro, porque en la realidad tenemos escala de la luz empezando de la luz del sol y terminando con la máxima oscuridad. Entonces la cámara se ha hecho esa transformación también. Y también se ha hecho la generalización, es decir, que todos los objetos, grandes, pequeños, porque todos los objetos tienen diferentes formas, diferentes estructuras, pues la cámara también se ha enfocado de alguna manera y se ha seleccionado y generalizado las formas. Entonces la cámara ha hecho un montón de trabajo en vez de hacer el pintor. Ahora, el proyector también, en vez de esforzarse y componer sobre papel o lienzo esta imagen que ya está hecha sobre foto, pues la persona únicamente está utilizando el proyector y mecánicamente pues repite las líneas que está proyectando este proyector. Y ahora al final pues ya rellenando con los colores punto a punto como si fueran las pixeladas o algo similar, pixeladas, pinceladas. Entonces al final sale una imitación. Puede ser bonita, no digo que no, pero es una imitación porque la gran parte del esfuerzo humano de pensar, sentir y crear era sustituido por las máquinas. Entonces, de este modo evolucionar es imposible porque si no hay esfuerzo, pues cómo se va a hacer un desarrollo. Así que espero que pensáis de lo que estaba yo hablando y hay que esforzarse, porque no digo que no se puede pintar de foto, se puede pintar de foto, pero se puede pintar de foto únicamente cuando se trata de que la foto es como una referencia, digamos, es algo que no es fundamental en el proceso de creación, bueno, creación entre comillas, de la obra. Es decir, si una persona tiene formación artística, un enorme camino y experiencia de realización de las obras del natural, modelos, dibujos rápidos, paisajes, etc. O sea, durante muchísimos años se ha formado su lenguaje artístico que puede pintar, dibujar de cualquier manera. Del natural, de la foto, de imaginación. Entonces, cuando se pinta de foto, si la foto es una referencia y tal, y entonces sale una obra final como la foto. Pero la foto, en este caso, no es la causa fundamental para creación, porque si no existiera la fotografía y ninguna tecnología, entonces esta persona, dominando el arte de pintura y dibujo, pues puede pintar de realidad o de imaginación, como se ha hecho antes, hace mucho tiempo o durante muchos siglos. Así que hay que ver la diferencia, porque cuando nosotros ampliamos nuestras capacidades o utilizamos la foto ya, digamos, a niveles más altos, ya después de haber conseguido una cierta experiencia de pintura y dibujo al natural, eso es una cosa. Otra cosa, como he comentado antes, es cuando un principiante empieza a copiar la fotografía y de ese modo se estropea, digamos, su camino artístico, porque va por el camino equivocado. No se desarrolla, sino únicamente está aprendiendo a copiar colores. Por cierto, copiar colores es una parte, pero es una pequeña parte de la pintura en general, porque sí que pintando el natural o de fotos de como sea, tenemos que
buscar colores y aplicar sobre los sitios adecuados en el lienzo, pero es una solamente pequeña parte. Y en esta pequeña parte se limita lo que es hiperrealismo o fotorrealismo. Y además, como he dicho también antes, que la fotografía ya ha seleccionado los colores, y los colores no tan ciertos como en realidad. Así que hay que pensar y desarrollarse. Un saludo, adiós.